Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia, así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Con los buenos días, doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio informativo, La Mañana de NTN 24, Ruth del Salto, como cada mañana, con el acontecer internacional, hoy 10 de octubre del 2019. Vamos a arrancar con lo que ha sucedido en las últimas horas en Ecuador, 8 en punto en este país. Bombas lacrimógenas cayeron en 2 universidades con niños. Esto ha sucedido en la capital de la República del Ecuador. La ministra del Interior, María Paula Romo, ha tenido que salir a pedir disculpas por el actuar de los policías. Un video filmado la noche del día de ayer, ahí muestra cómo decenas de agentes motorizados de la Policía Nacional avanzan por una avenida, la avenida 12 de octubre exactamente. Distintos videos captaron los usuarios de este sector y los han subido en redes sociales. Ahí muestran los gases lacrimógenos, tanto desde el campus de la Católica como de la Universidad Salesiana. Desde la noche del lunes, lo grave es que estas instalaciones del complejo de universidades se han convertido en una zona de protección humanitaria, justamente para brindar refugio a niños, incluyendo bebés. También están mujeres, adultos mayores, que arribaron a Quito con la movilización indígena que rechaza este decreto 883. Este decreto conflictivo que eliminó el subsidio a los combustibles en Ecuador y que mantiene a la gente en las calles y, por supuesto, una convulsión social general en el país. Quiero empezar la rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Pedí ya información sobre el tema. De ninguna manera esto se va a volver a repetir. Lo he dicho con toda firmeza en este momento. Han estado aparentemente detrás de un grupo de manifestantes, pero de ninguna manera esto es admisible. Bueno, ahí veíamos a la ministra del Interior, María Paula Romo, pues pidiendo disculpas por lo sucedido, por el actuar de la policía. Estamos en pleno estado de excepción en Ecuador desde el jueves pasado. También pues se decretó la noche del día martes una especie de toque de queda nocturno en algunos puntos de las ciudades principales, donde pues se ha visto la mayor agitación social, donde no solo se han llevado a cabo manifestaciones, marchas, con pancartas, con trompetas o con carteles, no, se han llevado a cabo manifestaciones duras, violentas, vandálicas. Hay cerca de 800 personas detenidas. Ahí estamos viendo lo que sucedía ayer aproximadamente al mediodía en la capital de los ecuatorianos. Pues esta es parte del centro histórico, muy cercano a donde está el Palacio de Gobierno, el Palacio de Carondelet, que está acordonado por policías que cada mañana se levantan rezando el Padre Nuestro en estas instalaciones porque dicen que las cosas en determinados momentos se les salen de las manos. Sin embargo, pues estos manifestantes, también algunos, los que salen de forma pacífica o los que están en algún otro sitio sin usar la violencia, están denunciando que se les sale de las manos a los policías también el hecho de usar la fuerza para reprimir una situación en particular que se está dando en este país. Esta es la agitación social que se vive en el Ecuador, 8:04, ya se cumple una semana de la protesta masiva, esta crisis política y social, que se dio a partir del anuncio de las medidas económicas del presidente Lenín Moreno, el punto más conflictivo, la eliminación del subsidio de los combustibles. Esto pues ha hecho que mucha gente empezara con sus manifestaciones. Empezaron los transportistas primero, bloqueando carreteras, puntos neurálgicos del país, se vio interrumpida la movilidad. Luego el día viernes llegaron a un acuerdo con el gobierno, levantaron la huelga, pero
El anuncio al día siguiente fue de grupos indígenas, gremios se adhirieron a esta protesta. Los indígenas decían, vamos a hacer 20.000, 30.000, vamos a llegar desde distintos puntos del norte del país, desde la provincia de Cotopaxi, de Tungurahua, del Carchi, llegar a la capital de la República para presionar, plantarnos frente al Palacio de Carondelet y decirle a Lenín Moreno, no estamos de acuerdo con sus medidas económicas, por favor retire este decreto que elimina el subsidio a los combustibles. Se ha encarecido la gasolina, más o menos se hacía un estimado de $1 a $2.50 el galón. En Guayaquil, en el puerto principal, pues también ha habido una serie de inconvenientes, marchas. También ayer se realizó una concentración, dicen que fue pacífica esa concentración, sin embargo en otros puntos también se vio ataques vandálicos. Se hablaba de la presencia de gente extranjera, esto en conjugación también, según lo dado a conocer por el gobierno de Lenín Moreno. Ellos afirman y confirman que aquí detrás de toda esta agitación social está el expresidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, y también metieron en la colada al presidente de Venezuela, al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, diciendo que ellos lo financian a quienes están pues llegando de distintos puntos a la capital y a Guayaquil. El Premio Nobel de Literatura de 2018 se otorga a la escritora polaca Olga Tokarczuk por una imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de fronteras como forma de vida. El Premio Nobel de Literatura de 2019 se otorga al escritor austriaco Peter Handke por una obra influyente que con un genio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana. Ahí estamos con el anuncio que se ha dado el día de hoy, el Premio Nobel de Literatura, un año después de la tormenta que se vivió. La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Piet Handke han ganado el Nobel de Literatura 2018 y 2019. La Academia Sueca vuelve a apostar por dos autores europeos. La Academia ha concedido por primera vez el mismo día los premios de 2 años consecutivos tras los escándalos, recordemos, de abuso sexual. Filtraciones también que llevaron a aplazar 12 meses la asignación del galardón del 2018. Aquella interrupción pues había convertido la jornada del día de hoy justamente en una sesión excepcional. Mucha gente estaba a la expectativa de saber los nombres de los postulados y por supuesto de los ganadores. Se hablaban de algunos, se hablaban de 3 favoritos, pero siempre en estos premios dicen nunca acertamos con los favoritos o con los que están, o la prensa o los analistas señalan como los favoritos, sino que siempre sale alguien que da la sorpresa. En este caso, pues el premio ha recaído en la polaca y en el austriaco. Se llevan el galardón del Premio Nobel de Literatura correspondiente al año pasado, que no hubo la entrega de este premio, y el austriaco, como lo decimos, de este año, ahí lo vemos en pantalla, del 2019. Revisamos ahora otras informaciones. Estamos a la espera aquí en la mañana de NTN 24 de establecer el diálogo con el secretario particular del presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno. Nos ha dicho que esperemos un momento, que está justamente reunido con Lenín Moreno y que enseguida atiende nuestro llamado. Mientras tanto, revisamos lo que sucede en otras partes del mundo. En Honduras, donde también hay protestas, hay agitación, decenas de hondureños han salido a las calles la noche de ayer para protestar contra el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. El mandatario es cuestionado por su hermano, que es acusado de tener vínculos con narcotraficantes. Algunos manifestantes se han enfrentado con la policía, ha lanzado gases lacrimógenos la policía en respuesta. El hermano del presidente, recordemos, Juan Antonio Tony Hernández, es acusado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos durante su juicio. Se realizó un juicio, ya lleva algunos días, en Nueva York, y él se ha declarado inocente.
Y una particular manera de reclamar las promesas incumplidas. Ahí vemos a los ciudadanos de Las Margaritas, en el estado de Chiapas, en México. Han retenido al alcalde, a Jorge Luis Escandón. Lo golpearon, lo ataron de manos y lo han arrastrado varios metros colgado de una camioneta para exigirle, según dicen los manifestantes, que cumplan con los compromisos que hizo cuando fue elegido. ¡Qué agresión! Esta agresión ha sido protagonizada por un grupo de 30 indígenas aproximadamente que, según la Fiscalía, pedían recursos públicos y dinero también en efectivo bajo la nueva política de ayuda social que contempla entregar los recursos directamente a los beneficiarios instaurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos hechos lamentables y vergonzosos han dejado 12 personas heridas, 11 detenidas. Y este es un desastre ambiental bárbaro. Se ha regado indiscriminadamente y criminalmente crudo en más de 100 playas en Brasil. El gobierno de Bolsonaro está sospechando que el petróleo que contamina estas 130, para ser exactas, estas playas al noreste del país, provendrían de Venezuela. Así lo ha expresado el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles. Según voceros de la empresa Petrobras, los estudios moleculares del crudo derramado demostrarían que no fue producido este crudo en Brasil ni vendido por esta compañía. Salles incluso ha señalado que el petróleo puede proceder de un buque extranjero que navegó cerca de las costas brasileñas. Y Estados Unidos está cerrando el cerco a Venezuela. Elliot Abrams, enviado especial de Washington para Venezuela, ha asegurado que preparan nuevas sanciones para Cuba o contra Cuba para mantener el apoyo, porque ellos mantienen el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Abrams ha afirmado que la medida que se va a aplicar al sector turístico y petrolero va a ser justamente anunciadas estas medidas en las próximas semanas. La Casa Blanca ha afirmado que también revisa el papel de Rusia en mantener al régimen madurista. Most recently announced $20 billion more for humanitarian assistance for Venezuela. Avanza la operación militar Fuente de Paz que adelanta Turquía en el norte de Siria. En las últimas horas la Fuerza Aérea ha eliminado todos los objetivos previstos en el operativo que, según informó el Ministerio de Defensa, están dándose. Los puntos serán considerados bastiones terroristas, hacen parte del plan para expulsar a las milicias kurdas de la frontera común. ¿Qué ha dicho Ankara? Ha asegurado que la medida tiene como principal objetivo establecer una zona segura para que refugiados sirios en Turquía vuelvan a su país. Según la televisión estatal siria, los ataques sobre poblados fronterizos dejan 8 civiles muertos y más de 20 heridos. Y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, no está aceptando las críticas que ha recibido justamente por su ofensiva militar contra las milicias kurdas. Hoy el mandatario ha amenazado con abrir las puertas, enviar 3.6 millones de refugiados hacia Europa. Esto si el bloque sigue criticando su operación en el noreste de Siria contra los milicianos a los que Ankara ha calificado de terroristas. Hey, Unión Europea, contrólense. Lo digo nuevo, si intentan etiquetar esta operación como una invasión, es muy simple. Abriremos las puertas y enviaremos a 3.6 millones de refugiados. Desde el comienzo de la operación, 109 terroristas han sido asesinados hasta ahora, al igual que todas las demás operaciones llevadas a cabo por Turquía. El objetivo de la Primavera de la Paz es contribuir a la integridad territorial y política de Siria. 8 de la mañana con 14 minutos en Ecuador. Vamos a esta hora a retomar la información que decíamos al principio del programa, hablando un poco sobre los disturbios que se han dado en el país en los últimos días en Ecuador. El presidente Moreno ha destacado que ha habido avances de diálogos con los indígenas, ha asegurado que la crisis en Ecuador, y lo ha dicho categóricamente, se va a solucionar y muy pronto. Nos acompaña a esta hora Juan Sebastián Roldán, él es secretario particular de la Presidencia de la República, del señor presidente Lenín Moreno. Gracias por estar con nosotros, señor Roldán. Bienvenido al Canal de las Américas. Bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias a ustedes, encantado de responder sus preguntas. Gracias por tomar estos minutos. Sé que estaba reunido con el presidente o tenía algún diálogo con el jefe de Estado. Queríamos saber un poco cómo va este diálogo que ha sido anunciado el día de ayer por el presidente Moreno, y en la cual pues le ha dado una alocución a los ecuatorianos y le ha dicho se va a solucionar pronto esta crisis que se vive en las calles.
que es una crisis que es lamentable, es dolorosa y tiene un impacto económico y social, además, para todos los habitantes. Así es. El presidente Moreno lo que hizo es reseñar parte del trabajo que viene haciendo el equipo político del gobierno, que es reunirse con varias organizaciones, varios representantes de las organizaciones indígenas y de campesinos, y de las cuales esperamos extraer los elementos de compensación económica que ellos vean necesarios para mejorar la situación del campo en el Ecuador. Nosotros entendemos que sobre todo el campo en la serranía ecuatoriana tiene el problema de que carece de suficientes productos de exportación y por tal razón los productos de sustentación nacional hoy día no viven un buen momento en el campo ecuatoriano. Por eso tenemos que buscar cómo ayudarles, cómo ayudar a las familias campesinas y a partir de eso buscar una solución. Lamentablemente se han infiltrado dentro de las movilizaciones varias personas que han querido generar el caos, la delincuencia, saqueos. Esas personas han sido apresadas, hay más de 720 personas apresadas en semana y media en el Ecuador. Y esas personas además no solamente están generando problemas de saqueo, sino también de especulación de productos de la canasta básica para tratar de caotizar. El presidente fue claro ayer, ha habido una intención de caotizar el país, esa intención se planificó hace un mes y medio el expresidente Correa y el presidente Maduro de Venezuela. Ustedes se mantienen en eso, como gobierno se mantienen en eso, que detrás de toda esta agitación está el exmandatario Rafael Correa. ¿Cuál es la intención que tiene Correa en el caso de hacer ciertas estas sospechas? Que trabajan con él aquí en el Ecuador. Como ustedes saben, el expresidente Correa está fugado del país. La justicia ecuatoriana lo llama por 3 casos, uno de secuestro, uno de peculado y uno de concusión, de cohecho, en el que supuestamente había recibido dinero en la campaña para beneficiar empresas durante su gobierno, dinero además en sus cuentas, ¿no? Directamente en sus cuentas. Eso hace que la justicia le llame para declarar en el Ecuador y el expresidente Correa no viene. El día de antes de ayer, en el juicio de este caso, específicamente del caso en el que recibió el dinero en su cuenta y se tuvo que suspender por este evento. Es decir, están defendiendo los temas judiciales. Hay 22 exfuncionarios de su gobierno presos, 15 exfuncionarios fugados y más de 127 procesos abiertos. Es decir, esto está claramente direccionado con una búsqueda de generar caos y con una lógica absurda. El mismo presidente Correa en entrevista a Maduro, que no nos explicamos quién pueda entrevistar a un hombre que ha generado la mayor migración de la historia de este continente, 4 millones de personas, ustedes lo viven en Colombia todo el tiempo, nosotros en el Ecuador, los en Perú, en Brasil. Le decía al expresidente, usted debería eliminar los subsidios en Venezuela. Y cuando nosotros hemos tomado esa decisión histórica, ahora tira a la gente a la calle. Pero lo que es más grave, hoy día acepta en el diario El Mundo de España ser asesor económico de Maduro. Imagínense, Venezuela, el país con la mayor cantidad de recursos de petróleo, de zinc, uno de los mayores países con reservas de minería, teniéndolo como asesor a Correa. Correa y Maduro son lo mismo y quieren ese país anárquico y en caos que nosotros no vamos a permitir que se dé. Roldán, hay un caos, como usted bien lo señala, ya se llevan algunos días, la gente no puede realizar sus actividades de forma normal. Se habla de un plan integral para atender las principales demandas de los manifestantes. ¿Hasta qué punto, si se lo ha visto el mandatario de los ecuatorianos tan firme en su decisión? Yo no me voy de Carondelet, yo no voy a renunciar por estas medidas económicas. A mí no me van a presionar por una situación que además históricamente pues, tiene su relato. Cuando se levantan los indígenas dicen pues tiemblan los gobiernos. Sin embargo, Lenín Moreno se ha mantenido con su paquete de medidas. Pero cuando habla de atender las principales demandas de los manifestantes, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno de Moreno a ceder? Porque es un yo te doy, tú me das. No se trata de una negociación. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Y cuando se hace lo correcto, no se corrige. Hay elementos específicos con los que podemos ayudar a las personas del campo y los hemos planteado ayer. Por ejemplo, sistemas de riego parcelario, sistemas de semillas, mejoría en los sistemas de seguros para esos cultivos, condiciones de investigación para buscar productos de exportación desde la serranía ecuatoriana. Son varios procesos que no solamente benefician, por supuesto, a los líderes que están hoy día quejándose, sino al campo ecuatoriano. Porque además nosotros entendemos que eso es un síntoma. Es un síntoma de un sector que como causa tiene un problema económico rezagado decenas de años. Y por eso estamos dispuestos a sentarnos y dialogar, siempre en paz, siempre con el país ya normalizado, siempre con la gente pudiendo trabajar y con los niños en los colegios.
Nosotros no nos vamos a sentar con aquellas personas que están tratando de imponer el caos, de desabastecer ciudades, porque eso sería dejarnos chantajear y sería dejarles una triste herencia a los gobiernos del futuro. Es decir, quien se paraliza y paraliza el país pone en jaque a los ecuatorianos, aun cuando los gobernantes estén haciendo lo correcto. Hacer lo correcto es para lo que te elige la población. El secretario particular de la Presidencia de la República del Ecuador, el señor Juan Sebastián Roldán, está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Usted lo ha dicho, señor secretario, lo importante es que se reanude de a poco las actividades normales, que los niños vuelvan a las escuelas, que la gente pueda seguir produciendo. Le voy a pedir unos minutos en pantalla para ver cómo amanece el puerto principal. Justamente el día de hoy damos paso inmediatamente a Andrea Bernal. Andrea, ¿cuán diferente es el panorama el día de hoy, luego de que ayer pues, nos reportabas una situación bastante dura, no solo en la capital, sino en el punto económico de Ecuador, el puerto comercial? Estamos hablando de Guayaquil. ¿Cómo amanece el día de hoy Guayaquil después de que ayer estuvo pues, bloqueada algunas vías de ingreso y de salida? Ruth, ¿qué tal? Muy buen día. Con calma podríamos usar la palabra. El puente de la Unidad Nacional está abierto de entrada y de salida. Solo hay 2 carriles que están siendo monitoreados por la policía, sobre todo de tránsito, pidiendo en algunos momentos papeles, revisando autos, los militares un poco más adelante, pero no se ha bloqueado el puente de la Unidad Nacional. Nos ha confirmado también la gobernación del Guayas que de las 16 vías que estaban cerradas en la provincia, hoy solo hay 2 vías que están cerradas por la policía de tránsito, siendo monitoreadas, pero en general es calma lo que hay a esta hora en la ciudad de Guayaquil cuando son las 8:22 de la mañana. En todo caso, tú lo decías, sé que lo mostraron más temprano los incidentes que hubo cerca de las universidades, la Salesiana y la Católica en Quito, donde la ministra María Paula Romo, la ministra de Interior, pues pidió disculpas por esos desmanes, porque la policía puso o atacó esas sedes con gases lacrimógenos, donde se supone pues que la policía no puede ingresar. Hay de todas maneras un comunicado de la CONAIE, de la Confederación de Nacionales Indígenas, que dice que con profundo dolor comunica al Ecuador que en la represión desmedida y brutal del día miércoles 9 de octubre, direccionada por políticas represivas, confirmamos que existen compañeros que perdieron la vida. La CONAIE está hablando de 2 personas que han perdido la vida en estas manifestaciones. No han dado más detalles, pero esto es lo que acaba de salir hace unas 6 horas en un comunicado. Este es el reporte que tenemos a esta hora, Ruth. Las conversaciones, los diálogos, negociaciones, como lo están llamando también el gobierno nacional, continúan en Quito entre los indígenas y los delegados del presidente de la República. Así es, Andrea. Muchas gracias por tu reporte desde Guayaquil, Ecuador. Andrea Bernal, nuestra enviada especial. Señor secretario Roldán, ahí hablábamos de este comunicado que ha dado la CONAIE, la Confederación Nacional de Indígenas. Dicen, hay miembros que han perdido la vida. ¿Se sabe algo de esto? El gobierno no tiene ninguna víctima oficialmente reportada. Las fuerzas del orden del Ecuador han hecho todo lo posible porque eso no suceda. Ayer, de hecho, la marcha que se hizo de los indígenas de Quito, el presidente lo agradeció, la ministra de Gobierno lo agradeció. Fue una marcha pacífica en la que los policías acompañaron la marcha porque no hubo destrozos. Después de eso sí, lamentablemente hubo destrozos en 2 patrimonios culturales de la humanidad, Quito y Cuenca, que si ustedes ven las imágenes eran ciudades como si habría pasado una guerra encima de ellas, porque los manifestantes rompían las calles para poder tener piedras, rompían las calles para esconder las bombas lacrimógenas, y eso no es tolerable. No hay ninguna víctima mortal reportada. Una persona murió el primer día de las manifestaciones atropellada. Uno de los manifestantes fue atropellado por un ciudadano común y corriente al que le estaban rompiendo los vidrios del auto los mismos manifestantes, y en la desesperación huyendo mató a una persona. Es la única persona que ha fallecido. Nosotros esperamos como gobierno que por supuesto no haya ninguna víctima fatal y ojalá ningún herido más. Señor secretario, hay más de 90 policías heridos, 3 de ellos severamente heridos, y eso no le conviene a nadie. Nadie gana con esta situación. Nosotros lo que queremos es un país enrumbado hacia la economía. Como ustedes saben, el presidente Moreno ya cambió la democracia, ya cambió la libertad, ya le dio otro rumbo al Ecuador en términos institucionales y ahora le correspondía a la economía. Hacer lo correcto es lo que tiene que hacer
para que un país salga adelante. Y este punto, la economía, es lo que, pues, justamente centrarse en este tema en particular, lo que ha ocasionado este descontento, como usted dice, o lo defiende el gobierno. ¿Era necesario hacerlo? El gobierno dice que sí, hay quienes dicen que no. Sin embargo, la pregunta aquí, secretario Roldán, estos recursos que el presidente, el gobierno de Lenín Moreno, estimaba ahorrarse, quitando el subsidio a los combustibles, él decía, los vamos a destinar a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, escuelas, sistema de salud, etcétera. Le pregunto yo, estos actos vandálicos bárbaros que se han dado en los últimos días, estos ataques a refinerías, en donde hay millonarias pérdidas, ¿se tiene ya una cifra real de cuánto hemos perdido los ecuatorianos con todas estas manifestaciones que se han dado en los últimos días? ¿De cuánto estamos hablando en términos económicos? Nosotros, Ruth, estimamos que la pérdida del día de ayer fue de alrededor de 180 millones de dólares. Entre los pozos petroleros parados, el comercio parado, más o menos nosotros en el Ecuador vendemos, y de ahí sale el cálculo, 270 millones de dólares todos los días. Y por la actividad del país, nosotros producimos 270 millones de dólares al año. Nosotros preveemos que estuvo parado entre el 50 y el 60% de toda la producción del país, y aparte un daño muy fuerte en términos petroleros y de refinerías. La situación ha sido tan caótica que un asambleísta hace 4 días trató de tomarse una refinería. Imagínese usted lo que eso significa. Es decir, ya trataron de pescar a río revuelto por todos los lados. Por supuesto, el asambleísta era de la bancada del expresidente Correa. Pero para que quede más claro, usted conoce bien, es la ciudad vecina de la ciudad en la que usted nació. En la ciudad de Durán, la exalcaldesa Arce caotizó la ciudad antes de ayer bárbaramente en Durán y trataron de generar saqueos que vayan hasta Guayaquil, razón por la que tuvimos que cerrar el puente de la Unidad Nacional. Ayer fue apresado la mano derecha de la alcaldesa porque está probado que entregó dinero a esa gente. Es decir, una cosa es la reivindicación social y otra cosa es la búsqueda de la anarquía y el caos. Y por supuesto esas imágenes tristes que vimos en Guayaquil, sobre todo en el sur de Guayaquil y en Durán, de saqueos de 40, 50 personas en almacenes comerciales. Así se saquearon el país durante 10 años, Ruth. Así se saquearon los correístas del país. Solo que ahora, como no pueden saquearse el país, tratan de saquearse almacenes comerciales. Este gobierno no va a permitir que vuelva ese vicio, ese daño Señor al Roldán, país, el socialismo del siglo XXI encabezado por Correa. Señor Roldán, se habla de presencia de gente extranjera en este tipo de actos vandálicos. ¿Qué certeza hay de eso y de qué nacionalidad estamos hablando? Son alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos que ahora están a órdenes de la justicia. Nosotros estamos agilizando los procesos para poder deportarlos y para poder, además de encarcelarlos, aquí no va a haber ningún miramiento. Nosotros en el Ecuador abrimos los brazos a los hermanos venezolanos que están viviendo la tortura del gobierno de Maduro, pero por supuesto se los abrimos a las personas que vienen a hacer el bien, las personas que quieren sumarse a destrozos, a saqueos, a extorsión. Esas personas van a tener el castigo que la ley ecuatoriana lo prevé y en los casos más leves van a ser deportados. ¿Eso hace que ustedes ahonden más en la teoría que decían y que anunciaban como gobierno de que atrás de todo esto está el régimen de Nicolás Maduro? Dentro de las investigaciones y el diálogo, el diálogo que ha tenido con estas personas detenidas, la autoridad, ¿se ha podido establecer algún vínculo directo de estos ciudadanos venezolanos que podrían haber sido enviados por Maduro? A ver, parte de ellos fueron pagados por este asesor de la alcaldesa Arce. Esta alcaldesa Arce es una de las alcaldesas insignes del correísmo, como usted conoce, era la alcaldesa de Durán. El correísmo en pleno, los líderes más importantes se reunieron en Venezuela hace alrededor de un mes con Correa, en la misma fecha en la que Correa hizo la entrevista a Maduro. ¿A quién en sus cabales, usted es periodista, a quién en sus cabales se le ocurre en este momento entrevistar a Maduro? ¿A quién en sus cabales se le ocurre decirle como Correa le dijo que en Venezuela hay pleno empleo? Eso solamente puede justificarse por un financiamiento de Maduro. Y luego mire cómo se pronuncia Diosdado Cabello. Mire lo que dicen las FARC ayer al respecto de lo que pasa en el Ecuador. Es decir, es una organización pseudo-criminal que cree que va a poder tomarse el Ecuador, y están equivocados, porque no solamente hay un gobierno para defenderse, hay una ciudadanía que ayer salió masivamente a las calles para clamar por la democracia, por la paz, por la seguridad. Miren las imágenes de lo que esa marcha fue, y eso mide la posición de trascendencia de la decisión que ha tomado el gobierno. Es fundamental ahora que las voces en América Latina sean voces de cordura, de serenidad,
de mesura, que paren cualquier posibilidad de que la tentación populista, caudillista, corrupta de esos regímenes del socialismo del siglo XXI vuelvan a nuestro continente. Vuelvan a nuestro continente. ¿Cuál es la intención? En el caso de ser ciertas las teorías que maneja Lenín Moreno, la intención del expresidente Correa. Caotizar el país, generar anarquía y a partir de la anarquía tratar de pescar a río revuelto, tratar de que paren los juicios en su contra, como le dije hace un momento, tiene juicios muy graves en su contra, tratar de que paren más de 120 juicios en contra de sus exfuncionarios y que se siga abriendo la caja de Pandora de lo que los ecuatorianos han visto como el proceso de saqueo más grande de la historia. Y repito, lo que hemos visto estos días en las calles, esos saqueos a centros comerciales, es lo que pasó en el gobierno. Quieren volver a tener el poder para volver a hacer eso, y para eso, como saben que no van a ganar nunca más una elección, que tienen procesos legales en su contra, quieren generar el caos para que el país entre en una desesperación. Secretario Roldán, voy a agradecerle estos minutos dedicados al Canal de las Américas, a NTN 24, para toda nuestra teleaudiencia. El secretario particular de la Presidencia de la República, de Lenín Moreno, ha estado con nosotros hablándonos un poco sobre los diálogos que mantienen con el sector que protesta, el sector indígena, también pues quiénes estarían detrás de estas protestas, los argumentos que tiene el gobierno de Lenín Moreno para asegurar que el expresidente Correa y Nicolás Maduro están atrás de esta agitación social. Gracias. Que todo se tranquilice en el Ecuador. Eso es lo conveniente para el sector gubernamental y principalmente para los ciudadanos. Eso es lo principal y lo primordial. Gracias por estos minutos. Un buen día para usted. Aquí hacemos un corte comercial en la mañana de NTN 24. Volvemos enseguida con más noticias internacionales para ustedes. Revisamos otras noticias, esta vez desde la capital estadounidense. China y Estados Unidos están retomando estas negociaciones para buscar una salida a la guerra comercial. Hay mucha expectativa por un posible pacto parcial del que nos va a hablar Emiliana Molina, que paralice nuevas subidas de aranceles a cambio de un aumento de las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses. Emiliana, tú tienes la palabra, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues hoy inician esas tan esperadas conversaciones entre Estados Unidos y China para intentar llegar a un acuerdo entre ambas potencias mundiales y así evitar futuros aranceles. Pues la batalla le está costando hasta el momento 34.000 millones de dólares a los estadounidenses, según la organización Tariffs Hurt the Heartland. Por otro lado, la confianza del consumidor continúa en niveles elevados. Sin embargo, las cosas no pintan muy bien a futuro o a corto plazo. Pues hasta el momento, China continúa censurando el acceso a los juegos de la NBA, mientras que Estados Unidos en las últimas horas puso a 8 empresas asiáticas en la lista negra de la Unión Americana. Por otro lado, expertos están preocupados de que estos aranceles puedan tener un impacto en las ventas navideñas en la nación estadounidense. Mientras tanto, veamos cómo los empresarios de la Unión Americana se están viendo afectados por la imposición de estos aranceles. Pues bien, yo nací en el mundo de los negocios aquí en Nueva York y crecí en esta ciudad. Y nosotros realmente no teníamos ninguna otra opción más que ir al exterior para vender nuestros productos. En primer lugar, por el tema de los precios, porque no es tan bueno con relación a lo que sucede acá. También es la capacidad, y es la capacidad también de crecer con nosotros. Y eso nos ha forzado a ir al extranjero. Cuando me siento frustrado al respecto, básicamente tiene que ver porque, bueno, el negocio crece y alcanza este punto de inflexión. Y ahora está siendo llevado a cabo por estas tarifas y lo hace difícil. Y mientras que los consumidores y los empresarios sufren los impactos de esta guerra comercial entre ambas potencias mundiales, pues se espera que la próxima semana los aranceles de 250.000 millones de productos chinos en la Unión Americana aumenten de un 25% a un 30%. China, por supuesto, ha dicho que Estados Unidos verá las represalias. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte. Vamos ahora a dar paso inmediatamente a Alejandro Rincón. Nos va a hablar del Consejo de Seguridad de la ONU, que examina la implementación de estos acuerdos de paz en Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia va a representar al gobierno de Iván Duque en esta sesión importante. Está allá en esta ciudad. Noticia en directo. Alejandro, buen día.
Hola, feliz jueves para todos. Dentro de pocos minutos iniciará esta nueva sesión del Consejo de Seguridad apuntada a la evaluación de la implementación de los acuerdos de paz en territorio colombiano. Aproximadamente cada 3 meses, el mandato de Naciones Unidas frente a esta causa ordena que los integrantes del cuerpo diplomático deben reunirse para hacer una serie de análisis sobre toda la fase de implementación de esos acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Colombia en su momento, la administración de Juan Manuel Santos y las FARC. Adicionalmente, también hay expectativa de lo que pueda suceder en el Consejo, no solo por la evaluación a este proceso de paz, sino por una reunión urgente convocada por Alemania en las últimas horas con el objetivo de analizar lo que sucede ahora mismo en territorio de Siria. El objetivo del cuerpo diplomático también para el transcurso de este jueves es analizar las amenazas para la paz y la seguridad internacionales en esta región de Oriente Medio tras el retiro de las tropas de los Estados Unidos y el inicio de una incursión militar por parte de Turquía que pone en riesgo en particular a las milicias kurdas que han sido aliadas de Occidente, pero que el gobierno turco las ve también como organizaciones terroristas. Son dos estos elementos los que generan ahora mismo expectativa en el cuerpo diplomático y son ambas noticias en desarrollo que seguiremos haciendo el seguimiento para ustedes. Es lo que tenemos por el momento. Continúen con más en la mañana. Gracias, Alejandro Rincón, por ese informe que nos trajo desde Nueva York. Volvemos a Ecuador. El presidente Moreno, y confirmado por su secretario particular, ha enviado un mensaje directo a los indígenas, ha asegurado que le alegraba que hayan separado de sus manifestaciones pacíficas a elementos perniciosos. Habló también de los diálogos que ya empiezan a dar frutos. ¿Qué tipo de frutos? Decían, pues ha habido un acercamiento, ya se están sentando con nosotros y esto se va a solucionar pronto. En Quito, la noticia inmediatamente de cómo amanece la capital de la República, que ayer estaba bastante congestionada. Néstor Aguilera, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos reporta a esta hora. Néstor, adelante. ¿Qué tal, Ruth? Buenos días, Buen amigas día. y amigos. Nos situamos en la zona norte de Quito. Hay expectativa en el Ecuador frente a lo que va a ser esta jornada, el 8º día de paralización nacional, cuando ayer parecía que la situación pudiera llegar a feliz término, por lo menos en lo que tiene que ver con el inicio de un diálogo, un acercamiento entre las partes. En horas de la noche, al inicio de la noche, finales de la tarde, hubo algunas dificultades, especialmente ocasionadas por incursiones de la Policía Nacional y violencia también de los manifestantes. Ambas partes se mantienen hasta el momento en sus posiciones. Por un lado, el Gobierno Nacional del Ecuador, en que no se echará marcha atrás en la aplicación de las medidas económicas, especialmente aquello que tiene que ver con la eliminación del subsidio a los combustibles, y por el otro, las organizaciones indígenas que pretenden que estas sean eliminadas. Ha habido bastantes dificultades, tal como tú lo mencionas, en días precedentes. A esta hora me sitúo en una de las paradas del transporte público en el sector norte de Quito. Intento avanzar hacia la zona central donde se encuentran los manifestantes. Sin embargo, hay bastantes dificultades, irregularidad todavía para la transportación. Hay muchas personas que tienen que ver formas e incluso muchas veces ingeniosas, creativas para llegar hacia sus lugares de trabajo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta jornada. Pero sí también es importante mencionar lo que ha sido en las últimas horas un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas hecho público a través de su cuenta en Twitter, en el que habla ya de víctimas mortales. Esto todavía no ha sido confirmado por el Gobierno Nacional. Vamos a ver qué es lo que sucede. Así es, Néstor. Justamente hace un momento se lo preguntábamos directamente al secretario de Lenín Moreno. Decía que todavía no tenían pues una confirmación oficial sobre esto que ha dicho la CONAIE. Agradeciéndote por este reporte desde la capital de los ecuatorianos. Vamos ahora a pasar de tema. Antes de irnos a la pausa comercial, vamos a hablar de estas historias que se tejen de objetos voladores no identificados que siempre llaman la atención, cautivan a la gente. Muchos nos preguntamos, ¿estamos o no estamos solos en este universo? Justamente acaba de encenderse otra ola de curiosidad por la revelación de unas imágenes secretas sobre avistamientos de ovnis. Está con nosotros Álvaro Vélez, el contador de historias. Ha dialogado con ufólogos sobre estos fenómenos que en teoría se dan, u otros dicen que simplemente son una cortina de humo para tapar cosas secretas de los gobiernos. Esa también es la versión, ¿no? Aparentemente lo que sucede ahora es que los Estados Unidos deja saber que efectivamente su gente en la Marina divisó unos objetos de los que no pueden hablar, de los que no sabe de qué se trata. Correcto. Los Estados Unidos había sido hermético en este tema y se sospecha que tiene que ser
o que pueda ser una cortina de humo para desviarnos de esa actividad política de este momento donde su presidente se encuentra en muchos escándalos de mucha naturaleza. Entonces, entra de nuevo el debate y vienen los astrólogos y los astrónomos, unos a decir que por supuesto y otros a decir que no existe evidencia alguna de que estemos siendo visitados por personas extraterrestres o que exista inteligencia extraterrestre. Los invito a que veamos la crónica. Cuán desconcertante se estará percibiendo la actual política estadounidense ante el mundo, que sus dirigentes necesitaron desviar la atención sobre un par de videos de fenómenos aéreos no identificables grabados en 2004 y 2015 que habrían incursionado en sus campos de entrenamiento militar. ¿De qué tamaño será su expiación? Que requieren intentar despertar nuevamente un culto a lo desconocido e improbable, tal y como lo hicieron en la segunda década del siglo XX, cuando América Latina pareció salirse de su control y explotó en revoluciones sociales. Las preguntas se las hacen científicos que hoy creen necesario dejar de evadir el hipotético tema extraterrestre y expresar su criterio estudioso y sopesado, sin importar el efecto que tenga sobre su imagen de eruditos. Dedicarle tiempo y sapiencia al que consideraron un asunto baladí. Solo con su concurso, consideran, se derrumbará algún día una de las falacias más grandes que el hombre ha podido argumentar. No hay ninguna evidencia, ninguna, que sea un objeto extraterrestre, que tenga alguna implicación de una inteligencia que nos visite a otro mundo. Esta, que es una idea muy popular, realmente no tiene ninguna base científica porque no hay ninguna evidencia de que estemos siendo visitados, ni ahora, ni en ningún momento de la historia, por seres de otros mundos en naves voladoras. Yo estoy completamente convencido de que hay vida en otros planetas, completamente convencido. Considero que es tan evidente como la luz del sol. Sería muy raro estar completamente solos. La palabra ufología parece referirse a una ciencia verdadera, pero no lo es. Ya quisiera que lo fuera esa 1 de cada 10 personas que afirma creer en un tipo de vida extraterrestre, capaz de enviar naves a nuestro planeta, nadie sabe para qué. Estaba en un evento de mi trabajo, en un área descubierta, muy cerca de acá, y resulta que en esa área se me dio por voltear a mirar el cielo como está hoy, y encuentro un ovni encima nuestro. Fuimos muy pocas las personas que logramos verlo, pero causó sensación en ese momento y tengo testigos. Y es que hay más de 400.000 especies de seres humanos en el universo y nosotros somos una especie. Astutos defensores de la leyenda ovni suelen amparar su creencia en la pregunta que dice: ¿cuánto de lo considerado herejía ayer no resultó ser ciencia de hoy? O la mejor y más irrefutable afirmación: en un universo tan inmenso, tan lleno de planetas, ¿cómo cerrarse a creer que la Tierra es el único que posee vida inteligente? La lógica científica, evidentemente, les tiene respuestas. El número de estrellas es mayor que el de granos de arena en todas las playas del mundo. Yo creo que esa es la base de la creencia en vida de otros mundos. Pero por ahora estamos solos. No tenemos evidencias ni siquiera de la existencia de un microbio en Marte. Creer en ovnis es perfectamente entendible, dada la evidencia que cada persona cree tener después de haber visto alguno cruzando raudo el firmamento y luego de conocerse a través de Internet los tutoriales que enseñan a sobreponer en imágenes de cine y video uno o varios objetos ovoides sobre el cielo. Era como una moneda de plata que circulaba así, se suspendía en el aire y estaba quieto sobre nosotros. ¡Pum! De un momento a otro se desapareció. A juicio de científicos, una cosa es hablar de objetos voladores y otra es adjudicarle su fabricación a supuestas superinteligencias de civilizaciones lejanas que hipotética y periódicamente nos visitan de 3.000 o más años atrás.
En contraste, a juicio de astrólogos reconocidos por su alto grado de acierto, las más respetables, antiguas e incluso jóvenes culturas humanas registran presencia de seres extraterrestres en la Tierra a lo largo de la historia. Es un hecho real, yo estoy convencido que hay muchas autoridades en el mundo que tienen pleno conocimiento de la existencia de seres en otros planetas y que han estado visitándonos. Sociólogos y psicólogos de masas advierten que nada puede cobijar tanto el anhelo de la gente como dar por un hecho real la teoría jamás probada de la existencia de vida extraterrestre. Quienes lo hacen consignan su esperanza en que aquellos seres algún día vendrán a salvarnos del caos en el que entretejimos nuestras vidas. También depositan su confianza en que hagamos lo que hagamos, nuestro destino depende de seres superiores, con lo que de manera subconsciente se eximen de responsabilidades, al tiempo que se aferran a sueños de mundos misteriosos y llenos de fascinación, con los que logran aligerar el peso de la cruda realidad terrestre. A pesar de que muchas cosas científicamente no se hayan comprobado, en ningún momento quiere decir que no existan. No es posible dudar de testimonios de personas decentes, sensatas e inteligentes que informan sobre sus experiencias con ovnis. Lo que sí puede considerarse son las innumerables maneras, sutiles algunas y muchas otras obvias, de que sus percepciones hayan sido fabricadas, con el objeto quizá de ocultar actividades humanas del ámbito del desarrollo militar, o por qué no, para crear un atrayente sofisma que desvíe la atención de la gente hacia quienes trabajan con denuedo en consolidar el dominio de nuestras vidas. Claro, se respeta totalmente a quienes hayan tenido pues estos acercamientos o avistamientos. Avistamientos, ¿Tú crees básicamente. Finalmente creo estar de acuerdo con el científico cuando dice que una cosa es que hayamos visto objetos voladores sin identificar y otra cosa es que los hayan hecho inteligencias extraterrestres. Hay cosas de carácter militar que no sabemos, que no conocemos. ¿El tema qué te parece? O sea, ¿sí te suena o no te suena? Yo creo que el tema es sexy, que es seductor. Atractivo el tema. Es muy atractivo, pero ¿no me crees? voy más con el criterio pero no lo tocas. científico. Exactamente. Creo que estamos solos. Álvaro, muchas gracias, contador de historias aquí en la mañana de NTN 24 con este tema interesante. Vamos aquí a la pausa comercial enseguida. Mira este desastre ambiental, Álvaro y televidentes, lo que se está dando en Brasil. Hay más de 100 playas con estas manchas enormes de petróleo. Han derramado el crudo criminalmente. Se habla de que Venezuela, según los seguidores de Bolsonaro, están detrás de esto. Nueve de la mañana en Ecuador. Hace pocos minutos, justamente aquí en el programa, dialogamos con Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República del Ecuador. El funcionario ha confirmado que hay ciudadanos venezolanos detenidos por su participación en disturbios, en hechos violentos, además que se han presentado en los últimos días. Aseguró Roldán que estas personas van a ser deportadas, primero judicializadas y luego deportadas. Señor Roldán, se habla de presencia de gente extranjera en este tipo de actos vandálicos. ¿Qué certeza hay de eso y de qué nacionalidad estamos hablando? Son alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos que ahora están a órdenes de la justicia. Nosotros estamos agilizando los procesos para poder deportarlos y para poder, además de encarcelarlos, aquí no va a haber ningún miramiento. Nosotros en el Ecuador abrimos los brazos a los hermanos venezolanos que están viviendo la tortura del gobierno de Maduro, pero por supuesto se los abrimos a las personas que vienen a hacer el bien, las personas que quieren sumarse a destrozos, a saqueos, a extorsión. Esas personas van a tener el castigo que la ley ecuatoriana lo prevé y en los casos más leves van a ser deportados. Vamos inmediatamente, tenemos en línea al asambleísta por la provincia de Tungurahua en Ecuador, Esteban Torres, para hablarnos de la situación que se vive en el país. Asambleísta, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, por esperarnos además en línea para contarnos un poco el poder legislativo. ¿Cuál es la participación que está teniendo cuando se han dado pues este tipo de desmanes en su provincia particular? Se habla de piedras, árboles, basura, llantas que bloquean las vías de Cotopaxi y de Tungurahua. Adelante, asambleísta, buenos días. Buenos días, un saludo a todos. En efecto, en la ciudad en la que
soy yo, Ambato. El día miércoles a la 1:30 de la mañana se dieron realmente ataques de pánico, intentos de entrar a domicilios, que afortunadamente tuvieron la respuesta de los ambateños para evitar cualquier desmán o ataque. Entonces es complejo la situación en las ciudades, no solo a nivel de las vías. Es cierto que la comunicación entre la capital y la ciudad de Ambato está bloqueada. Esperemos ya que en el transcurso de este día se vayan liberando aquellos obstáculos y, por supuesto, la protesta ya no tenga un tinte violento, sino que entre al diálogo, que es lo necesario. La Asamblea en estos días no ha podido sesionar, no hemos sido convocados. De hecho, el Palacio Legislativo en días pasados fue violentado por los manifestantes, pero esperemos ya que en estos días se vuelva a la calma y, por supuesto, la Asamblea ya pueda reunirse y pronunciarse sobre lo que ha sucedido. Ahora, la Asamblea también fue atacada, fue blanco de un ataque. Ustedes han tenido que incluso sesionar en lugares improvisados. ¿Cuán vulnerables se sienten ustedes como asambleístas con todo lo que se está dando, esta agitación social? Lo decíamos hace un momento, la gente no está con las actividades normalizadas, los colegios están suspendidos y ustedes, pues particularmente ustedes en el Palacio Legislativo sufrieron un ataque el día de ayer o antes de ayer por parte de grupos indígenas que intentaban ingresar al Palacio Legislativo. Bueno, yo creo que más que como legisladores, como ciudadanos, lo que se vive en la ciudad de Quito es un abandono total. Es un caos. Ha habido afectaciones. Es un caos. Esperemos que ya que en estos días se vaya retomando la calma. Ojalá el día de hoy en la tarde ya... Asambleístas, ¿se les ha ido de las manos controlar la situación a quienes tienen la potestad de hacerlo, a los policías? Bueno, yo creo que la situación es compleja. Lo que inició siendo un paro de transportistas y luego de indígenas se convirtió ya en un intento de golpe de Estado, financiado, porque eso es clarísimo, y por supuesto orquestado desde el exterior y con elementos que no son nacionales. Le doy un ejemplo. En estos días en una maternidad que está cerca al edificio legislativo, 2 personas encapuchadas se ingresaron con el objetivo de convertirla en un blanco para la policía. Entonces, ha sido bastante raro ya golpe de Estado, con paralización incluso de campos petroleros, con toma de la Contraloría, que es la entidad que revisa todos los temas de la función pública. También son temas muy raros como para decir que únicamente ha sido una protesta. Yo por eso hago un llamado ya a que el sector indígena deponga, por supuesto, su protesta, porque esto se les ha ido a ellos de las manos y el Estado lo que tiene que hacer es responder para precautelar la seguridad de los ciudadanos, de aquellos que están con sus negocios y que lamentablemente han sido saqueados. Tiene que darle respuestas a ellos y ocupar, si es necesario, la fuerza de la ley y la fuerza pública. Vamos a agradecerle, asambleísta. Ha estado con nosotros Esteban Torres, asambleísta por la provincia de Tungurahua, hablándonos de la situación que se vive en Ecuador. Buen día para usted. Buen día y un saludo. Y lo decíamos al principio del programa también, esto es un acto criminal que ha sido ejecutado por un país extranjero. Al menos así dicen seguidores de Jair Bolsonaro. Han calificado esta situación de misteriosa. Estas son manchas de petróleo, aparecieron en 130 playas en el noreste de Brasil. La zona afectada está abarcando, fíjense ustedes, unos 2.000 kilómetros. Ha golpeado a una empobrecida región con las playas más bonitas, más exuberantes de Brasil, y que vive principalmente de eso, del turismo, por lo que es considerado un desastre nunca antes visto en Brasil. Las primeras manchas comenzaron a aparecer a principios de septiembre. Petrobras ha negado que tuviera responsabilidad en este incidente. Manchas de petróleo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros del noreste de Brasil. Los científicos calculan un desastre sin precedentes. Las grandes manchas aparecieron a principios de septiembre y las autoridades siguen sin conocer su origen. El presidente Jair Bolsonaro atribuye el desastre a un acto criminal. El lunes afirmó que las autoridades tenían en la mira a un país del cual podría provenir el petróleo, aunque el martes se abstuvo de acusar a cualquier nación. Medios locales informaron que el crudo podría provenir de Venezuela. Tenemos en el radar a un país que puede ser el origen del petróleo y continuamos trabajando de la mejor manera posible, no solo en satisfacción de la sociedad, sino también por la cuestión ambiental.
Petrobras ha negado producción o comercialización del petróleo vertido y anunció que hasta el lunes se recogieron 133 toneladas de residuos oleosos. En esta ocasión, más allá de la fuente del derrame petrolero, los especialistas llaman la atención sobre la demorada respuesta del gobierno federal, cuya primera reacción ocurrió la semana pasada, pese a que las manchas de crudo comenzaron a aparecer hace más de un mes. Claro, y lo decimos abiertamente, el sector turístico es el más afectado. Los pobladores de estos sitios costeros están profundamente consternados con las pérdidas económicas que se están dando y, por supuesto, al medio ambiente, un crimen terrible ambiental. Ángela Hernández nos acompaña a esta hora, ingeniera forestal, especialista en gerencia de recursos naturales. ¿Qué pasa si yo, como bañista, Ángela, un buen día, llego a meterme en este tipo de playas? ¿Cuál es el riesgo que tiene un ser humano que va a estas playas que dicen que son las más lindas de Brasil? Buenos días. ¿Qué tal? Pues uno de los riesgos pues que asumen los bañistas al ingresar, que pues de hecho el gobierno de Brasil ha sido claro en que no deben ingresar justamente por los contenidos que tiene el petróleo, dentro de ellos pues los hidrocarburos aromáticos y los bencenos pues que son cancerígenos. Y pues obviamente toda la afectación que genera a nivel de ecosistema, que también es muy grave. ¿Cuál es esa afectación? Pongámoslo, cuantifiquémoslo, porque siempre se habla de, uy, qué desastre ambiental, pero los que no son verdes no alcanzan a imaginar la magnitud de ver esas manchas negras en 130 playas, además. Justamente como lo acabas de decir, digamos, la extensión es muy amplia, o sea, son 130 playas, cubre un territorio importante del noreste de Brasil, y entonces esto deja una preocupación muy grande a nivel, no solamente pues lo que hablábamos ahorita como de las personas que ingresan, sino de los ecosistemas que se afectan, porque justamente un derrame de petróleo es diferente cuando ocurre al interior de mar adentro, porque el petróleo tiende a irse hacia el fondo, pero cuando ocurre hacia la costa es muy grave porque la afectación puede durar más o menos en recuperarse casi unos 100 años por la cantidad de petróleo que se ha derramado. Y especies que se pierden. Sí, las especies básicamente, digamos, una cosa que es muy preocupante es que toca desde la cadena trófica, que es la forma como las personas nos terminamos alimentando. Entonces todo viene desde, se contaminan las algas y el fitoplancton, y vienen los animales herbívoros que se alimentan de eso, y a su vez vienen peces como tiburones, salmones o atunes que los consumimos nosotros, y nosotros terminamos contaminados finalmente de esos animales que han consumido estas partículas de petróleo. ¿Cómo se depuran estas aguas? ¿Cómo se pueden depurar estas aguas? No, eso requiere un proceso casi que natural, y pues obviamente ahorita tengo entendido que Petrobras está haciendo como una limpieza, pero llegar a compensar el 100% de lo que está sucediendo es supremamente complicado, y lo que te digo, puede tardar casi 100 años en repararse. Ángela, muchas gracias. Ángela Hernández, ingeniera forestal, especialista en gerencia de recursos naturales, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para hablarnos de lo que sucede en Brasil con estas manchas de petróleo enormes. 100 años, mucho tiempo. Mucho tiempo. Su sintonía con la mañana de NTN 24. Vamos a estar actualizando la información internacional cuando la noticia así lo amerite. Quédese en buena compañía. Ya viene Club de Prensa. Gustavo Alegret, listo.